Hola, queridos amigos, muy buenos días. Nuevamente un día más en la plataforma Alma con Alma y como ya sabéis traemos a personas del mundo espiritual, tienen un punto de vista a nivel personal, a nivel profesional, que sirve para el avance del ser humano. Y hoy tengo el gran honor de contar con una de las personas que yo he seguido hace mucho tiempo, lo conocí en algunos de los congresos y es una persona que es, como podréis ver a continuación, pues una persona muy docta en la materia que vamos a tocar. Él es maestro de Reiki, concretamente es maestro de Reiki y guía del Japón tradicional y nos va a dar, pues vamos a tener una conversación entre tú y yo, amigos, conversando sobre lo que es los velos del Reiki y japonés tradicional, que es su título, el que él ha querido poner. Él es Joan Piquer y lo tenemos ya en pantalla, como podéis verlo. Joan, muy buenos días. Ahí te abro el micrófono, ya lo tienen. Bueno, muy buenos días, Joan. Buenos días, ¿Qué tal? encantado de estar aquí. Gracias por darme este espacio para poder hablar de Reiki. El placer es mío, hermano, el placer es mío y tenerte aquí a una persona que sabe tantísimo como vamos a ver a continuación del mundo del Reiki, sobre todo a nivel tradicional japonés, pues para mí es un verdadero placer, un verdadero honor. Yo sé que tú eres un gran maestro y eres una persona muy docta en la materia. Bueno, cuéntanos, mira, la primera pregunta que yo podría hacerle a una persona como tú es la pregunta del millón. Es una pregunta muy complicada, muy difícil. Yo sé que es casi imposible de contestar, pero bueno, me atrevo a hacértela. ¿Te parece? Pues la pregunta es, ¿quién es Joan Piquer? Bueno, primero de todo, muchas gracias. Yo investigo todo lo que puedo. Han sido ya 11 viajes a Japón de investigación y algunas maestrías. Maestrías quiere decir, pues bueno, profundizar hasta el final de todo lo que se me ha dado cuando he encontrado alguna pista. Pero tengo que confesar que sigo aprendiendo. A pesar que han sido 11 viajes a Japón, sigo aprendiendo y sigo investigando sobre Reiki, porque Reiki, bueno, la gente lo conoce como un sistema de imposición de manos, pero hay muchas más cosas que van vinculadas con el Reiki. Eso espero ir desglosando y corriendo los velos. Por eso he querido titular el programa Los velos del Reiki japonés, porque hay como muchas cosas que no se ven, pero están. Es como ese dicho tan popular que se muestra una cosa y se ocultan cuatro. Pues esto es exactamente lo que pasa con el Reiki. Solo ha llegado una cosa a Occidente que digamos que es la imposición de manos, pero hay como 90 cosas más que faltan. Entonces, eso quiero que lo hablemos un poco a lo largo de este programa. Y luego respondo a tu pregunta. ¿Quién es Joan Piquer? Bueno, pues Joan Piquer es una persona de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, investigador del Reiki japonés, amante de Oriente. Y bueno, llegados a este punto, pues ya hace unos cuantos años que me dedico a investigar sobre Reiki, a dar cursos de Reiki de manera profesional, ¿qué quiere decir? Pues bueno, ahora hace ya 13 años que me dedico a dar cursos aquí en Barcelona y bueno, por toda España también voy desplazándome allá donde quiera que haya un grupito de interesados que les llame la atención lo que digo, especialmente, pues bueno, asociaciones de Reiki, escuelas de Reiki, ahí voy, cualquier sitio, pues recuerdo Galicia, Asturias, Madrid, por Marbella también he ido algunas veces, Valencia, Alicante, y bien, pues un poco ese es Joan Piquer, un amante del Reiki japonés, perdido en el tiempo. Perdido en el tiempo, qué maravilla. Y vamos a ver, yo sé perfectamente que hay muchas cosas detrás de lo que es el Reiki. La gente normalmente piensa que el Reiki no es otra cosa que la imposición de manos para la sanación de lo que es el cuerpo espiritual, mente y demás, pero tú sabes muy bien, al igual que puedo saberlo o intuirlo yo, que detrás de todo eso hay mucho más. Hay mucho más. Tú has tenido la oportunidad de estar en Japón, de ir a Japón. ¿Qué es realmente, Joan, lo que Joan ha descubierto de ese trasfondo del Reiki?
Ábreme alguno de esos velos que tú comentas. Bien, bueno, la primera vez que yo fui a Japón, yo ya aquí en España me dedicaba a dar cursos de Reiki, de lo que se conocía y se conoce aún hoy en día como Reiki tibetano, que eso también sería otro tema interesante que podemos comentar, porque si le preguntamos a un tibetano qué es el Reiki o si conoce algún sistema de imposición de manos tibetano, pues seguramente nos va a decir que no. Incluso pues tuve la ocasión una vez de estar con el Dalai Lama y recuerdo lo primero que dijo es que si algunos éramos un grupo bastante numeroso, entonces lo primero que dijo, yo creo que ahí todos hacíamos Reiki, Reiki tibetano, por supuesto, en aquel entonces. Entonces él solamente empezar a hablar dijo que en Mongolia había estado con un grupo de gente y todos querían tocarlo. Entonces le cogieron de un dedo y tiraron del dedo y le hicieron daño en el dedo. Entonces él decía que no conocía a nadie que le pudiera curar el dedo que le habían hecho daño. Y si alguno de los que estábamos ahí le podía ayudar, porque él no conocía a nadie que curara con las manos y que si había alguno ahí presente, pues a ver si le podíamos curar el dedo. Bueno, yo sentí un impulso, ¿no? De hacerle Reiki al Dalai Lama, pero vamos, no me atreví, no tuve el valor de decirle, yo quiero hacerle Reiki. Y bueno, imagino que todos tuvimos el mismo deseo, ¿no? De hacerle Reiki al Dalai Lama, pero nadie se atrevió. Y luego ya cambió de tema y siguió hablando con lo suyo. Ahí hablaríamos de Reiki tibetano. ¿De dónde sale el Reiki tibetano? De Tíbet, desde luego, no sale. Entonces ahí tenemos como dos posibles orígenes americanos, por supuesto, uno de un caballero y otro de una señora. Podríamos hablar de William Lee Rand o de Iris Ishikuro, que fueron dos personas que posiblemente estuvieron con los tibetanos, en el budismo tibetano, y de ahí cogieron símbolos y lo introdujeron en su método de Reiki y lo bautizaron como Reiki tibetano. Entonces eso sería algo que yo en aquel entonces practicaba y hoy aún practico, porque hay algunos símbolos verdaderamente interesantes y luego ya se mezcla con el tántrico, el budismo tántrico, que ya tenemos ahí un argumento de símbolos muy interesantes que a nivel de Reiki pues potencian nuestras habilidades para equilibrar cuerpo y mente. Bueno, al margen de esto, cuando yo llegué a Japón, pues yo intuía que era algo muy diferente o que iba a encontrar algunas cosas diferentes, porque yo ya había hecho también en España una maestría de Reiki japonés, estaba, bueno, bastante contento de lo que tenía, pero algo me decía que había mucho más y efectivamente, o sea, para decirlo claro y que me entienda todo el mundo, llegué a Japón y sentí profunda vergüenza por lo que se estaba haciendo en Occidente con el Reiki. Profunda vergüenza porque no estábamos hablando de una, dos, tres, cuatro cosas que iba descubriendo, ¿no? Sino que todo era diferente. O sea, el Reiki, ya en mi primer viaje me pude formar con tres maestros japoneses diferentes, de diferentes zonas de Japón. Estamos hablando de Tokio, Osaka y Kioto. Es como decir Barcelona, Madrid, Galicia, zonas bastante alejadas unas de las otras, con diferentes linajes, y todos me estaban contando muchas cosas, y además yo iba descubriendo muchas cosas. Entonces, pues la verdad pensé, ¿qué estamos haciendo en España? ¿Qué estamos haciendo en Occidente? Estamos haciendo algo totalmente inventado, estamos engañando a la gente. Bueno, de ahí entré en una profunda crisis de lo que habíamos hecho, de lo que estábamos haciendo y de lo que realmente era el Reiki. Luego ya pasó el tiempo y un poco ya me reciclé y vi pues que el método japonés, digamos, porque a veces me dicen con una total seguridad, el Reiki no es japonés. Eso me lo encuentro muchas veces. Reiki no es japonés, pero vamos a ver, si la palabra Reiki es japonesa, la palabra Reiki es japonesa. No es del Tíbet porque Reiki, la palabra Reiki en Tíbet no existe. Podría decir un chino que el Reiki es chino, que bueno, eso hubo una época que también lo pensaba, que el Reiki venía de la China y por eso estuve en China un tiempo. Porque yo tenía esa creencia totalmente equivocada. El Reiki no tiene nada que ver
con China, pero sí que los caracteres un chino también lo podría definir como algo propio o algo suyo. Y así fueron un poco los orígenes de mis inicios, mis primeros viajes a Japón. O sea, estamos hablando de un método totalmente distinto lo que se practica en Occidente con lo que hay en Japón. Concretando que es Reiki en Occidente. Reiki en Occidente es imposición de manos, chakras, ángeles, guías espirituales, fenómenos espirituales extraños, protocolos de imposición de manos, incluso podríamos decir también que está muy extendido el Reiki sin tocar, manteniendo una distancia. En el Reiki de Occidente no se toca. Y por otro lado, ¿qué sería el Reiki en Japón? Pues el Reiki siempre tocando, siempre hay contacto físico en el Reiki japonés. Si hablamos de los protocolos de imposición de manos de Occidente, en Japón no existe. En Japón se hace Reiki donde el cuerpo lo necesita. No existen los chakras en el Reiki japonés. La palabra chakra viene de la India, de la medicina ayurveda, del yoga. Por lo tanto, en el Reiki de Japón los chakras no existen. Y luego lo más grave de todo. Lo más grave de todo es que en Japón hay como unas 30 técnicas. 30 técnicas que quiere decir que sirven para un fin determinado. Por ejemplo, una técnica de masaje, técnica de meditación, técnica para purificar el karma, técnica para corregir malos hábitos. Y todo eso tiene nombre. Por ejemplo, para concretar, pues sería Seiheki Chiriojo, sería el nombre de una técnica para corregir malos hábitos de la mente. Por ejemplo, si una persona fuma, ¿cómo conseguimos que la persona que deje de fumar con el Reiki de Occidente? Es imposible, solo hay imposición de manos. Pues hay una técnica específica en Japón, que hay muchas variantes, pero todas tienen el mismo fin, corregir hábitos torcidos o hábitos incorrectos de la mente. Esa sería Seiheki Chiriojo o Ketsueki Kokan-ho. Qué nombre más raro. Ketsueki Kokan-ho es método para purificar la sangre o activar la sangre o renovar la sangre, que es un protocolo muy extenso de masaje que nos puede recordar al shiatsu. He dicho ahora 2 técnicas, pero estamos hablando de 30 técnicas. Todo eso en Occidente no existe. Por eso es un método que tristemente se ha desvirtuado absolutamente. Todo el mundo hace Reiki. Me decía un lama tibetano, todo el mundo es maestro de Reiki. Afortunadamente, este lama, nuestro querido lama Wanchen, en la Casa de Tíbet de Barcelona, nunca habían hecho Reiki en la Casa de Tíbet de Barcelona. Y tuve la suerte de entrar en la Casa de Tíbet y, bueno, parece que voy a volver. He estado ya en 2 ocasiones dando curso de Reiki y creo que voy a volver. Entonces me decían, nunca hemos cogido a nadie Reiki porque no se fían de la gente que hace Reiki. Todo el mundo es maestro de Reiki. Eso no puede ser. No puede ser que haya más maestros que alumnos. Entonces, ¿eso por qué es? Porque se ha convertido en algo como muy informal. Algo muy informal o una cuestión de dinero, ¿no? Una cuestión de dinero es que una persona paga un dinero, hace un curso de medio día o de un día, se le da un diploma y así puede seguir avanzando los 4 niveles de Reiki que hay y lo único que ha hecho es pagar un dinero por un diploma. Esto en Japón no es así. La tradición no es una cuestión de pagar un dinero y que te den un diploma de maestro, que es con lo que se hace en Occidente. En Japón hay que cumplir unos requisitos de práctica, de horas de práctica, de meses, de años, si quieres hacer la maestría. Y entonces, si llegas, entonces sí te dan lo que se conoce como el Shihan. Shihan es ser maestro en Japón. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de compromiso, es una cuestión de corazón, de honestidad, de interés.
Y bueno, yo creo que con esto ya un poco os podéis hacer la idea, ¿no? De la gran diferencia que hay de Reiki en Japón y el Reiki de Occidente. Lo que no puede ser es que una persona que sea maestra de Reiki tenga una vida que sea un desastre. Eh, entonces, es lo que pasa en Occidente. O sea, maestros de Reiki tienen vidas que son un desastre. ¿Por qué? Porque básicamente hay unas premisas en el Reiki, que son los 5 principios, que tengo aquí un abanico, que son los 5 secretos del Reiki. Este abanico me lo hicieron en el 2015, en una casa que pude dormir en Japón, que era una escuela de Shodo, una escuela de caligrafía. Entonces yo le pedí a la maestra. Muéstralo, muéstralo, John, muéstralo. Sí, porque te iba a preguntar precisamente por lo de Shihan, dónde lo recibiste, cómo lo recibiste, ya te has adelantado. Y luego lo que es la caligrafía, pues es fantástico. Enséñalo porque eso es muy, muy interesante. Aquí tenemos los 5 secretos del Reiki. Los 5 secretos del Reiki son imposibles de llevar a cabo sin la meditación. Entonces, la meditación lo que hace es equilibrar cuerpo, mente y potenciar la espiritualidad. En Japón tenemos estas funditas también típicas. Los caballeros también llevan abanico, no es solo para mujeres, también es algo varonil llevar abanicos en los meses de calor en Japón. Bien, pues los 5 secretos de Reiki lo que hacen es que el practicante de Reiki tenga una conducta en su vida correcta. Por ejemplo, estamos hablando, los 5 secretos sería en castellano, no me enojo, no me preocupo, soy agradecido, trabajo duro en mí, soy amable con los demás. En realidad, esto, que es la premisa y las normas que un practicante de Reiki tiene que llevar honestamente, si llevamos esto a cabo con la mente, o sea, con el ego, ¿no? El ego quiere llevar estas premisas en el día a día, ¿no? Pero es imposible, porque el ego al final pierde la batalla, porque no hay un equilibrio energético que permite cumplir esas premisas. ¿Cómo se consigue ese equilibrio energético? Es indispensable la meditación. Se medita por la mañana, se medita por la noche y entonces ya el ego no tiene que hacer un esfuerzo para hacer algo, porque ya de manera automática la persona es feliz, está en equilibrio. Entonces los 5 principios se pueden llevar a cabo. Digamos que eso sería algo como muy básico, ¿no? Que los patrones de conducta que son negativos se corrigen y así se potencia la conciencia. Dejamos de ser personas conflictivas y problemáticas. Eso sería el nivel Shoden, la primera transmisión, que es donde se trabaja, digamos, lo físico. Sería como un primer renacimiento, donde muere el ego. Cuando muere el ego, entonces ya podemos ir a niveles más avanzados, más profundos, donde se potencia esa conciencia e integramos una espiritualidad práctica en la vida cotidiana. Y ahí ya entramos con otras poesías más profundas que nos ayudan a trascender problemas serios que nos podemos ir encontrando. ¿Por qué? Porque de entrada, en lo que se conoce como el Shoden, la primera transmisión, bueno, nosotros podemos hacer ese esfuerzo por ser felices. Nos hemos de esforzar para ser felices, tristemente, aunque es nuestro estado natural. Ser felices de manera honesta por dentro y estar en equilibrio. Entonces, te puedes encontrar con que el entorno no acompaña. Claro. El trabajo en el que te encuentras no acompaña, la familia no acompaña, la pareja no acompaña, si tienes hijos tampoco acompañan al proceso, entonces necesitamos algo más. Ese algo más se encuentra en 100 poesías del emperador Meiji, un emperador que reinó en el 1800 y el que le debemos el Japón moderno. Tokugawa Ieyasu, para mí el samurái número uno que consiguió unificar Japón y traer paz a Japón por más de 200 años, fue el que le dejó paso
al emperador Meiji. Entonces, Meiji se decía que era un gran psíquico, una gran persona espiritual, y entonces tenía un gran corazón, era considerado un dios. Bueno, hasta el año 1945 los emperadores que hubieron en Japón eran considerados dioses. Entonces Meiji inspiró a Usui. El señor Mikao Usui es el creador de Reiki, no el redescubridor. No, el señor Usui fue el creador. El señor Usui creó un método en el que, entre otras cosas, se inspiró en el emperador Meiji para coger 100 poesías cortas, estilo waka. La gente conocerá los haiku japoneses, que se han hecho muy popular en Occidente. Son poesías. Pues este es otro tipo de formato de poesía japonesa llamada waka, que dice cosas muy profundas. De manera que si tú tienes problemas en el trabajo, con tu familia, problemas personales, por ejemplo, una enfermedad crónica que te pueda atormentar, pues recitando estas poesías te dan trascendencia a ese conflicto personal que tú puedas tener. Y esa trascendencia se consigue en un estado meditativo. Y así trasciendes ese conflicto, te adaptas o lo superas o cambias el punto de vista. Y eso se consigue con ese alimento fundamental del Reiki tradicional, que es la poesía japonesa del emperador Meiji combinada con la meditación. Meditación del Reiki, no otros tipos de meditación. En el Reiki hay muchas meditaciones. Por ejemplo, está el Hatsureijo, Sekizui Hokahibuki Ho y varios tipos de meditación Gassho. Hay muchas versiones de meditación Gassho. Entonces, todas estas palabras extrañas que estoy diciendo son formas de meditar en el Reiki japonés. Por lo tanto, eso sería ya un nivel medio, nivel básico, nivel medio, nivel avanzado. Nivel avanzado es ya tener mucha conciencia espiritual. Entonces, nivel avanzado ya estamos hablando del objetivo de Reiki. El objetivo de Reiki no es la imposición de manos. Eso sería algo muy básico, sería el nivel más bajo de Reiki. Más bajo de Reiki sería lo físico. Luego viene lo mental, que sería como renacer en la mente, que tu mente vuelve a nacer. Y ya lo último es la iluminación. El objetivo de Reiki es la iluminación, no la imposición de manos. El objetivo de Reiki, lo más importante de Reiki, es meditar cada día, no poner manos. Qué interesante. Y bueno, dicho esto, ya os podéis Hay, hacer una idea de la gravedad del tema, ¿no? En Occidente. No tiene nada que ver Reiki de Occidente con Reiki de Japón. claro. Coincide el nombre y efectivamente la imposición de manos eh, también está. Pero lo que es el contenido de la formación es totalmente distinto. Por tanto, la diferencia no es solamente abismal, sino que no tiene nada, absolutamente nada que ver. Digamos que con lo que estamos escuchando de alguien como tú, que digamos es una forma de vida y lo ha vivido directamente bebiéndolo de la fuente. Porque yo sé que tú has recibido diferentes líneas de Reiki, ¿no? Y Hiroshi Doi, por ejemplo, tú has recibido formación. ¿Qué tiene que ver la formación de Hiroshi con lo que decía Mikao, por ejemplo, Mikao Usui, y algo muy importante, ¿qué hay de la historia de, porque nos has hablado de cómo Mikao Usui, digamos que descubre, inventa, saca lo que es, o recibe todo lo que es el Reiki, a lo que aquí conocemos de que se encuentra con esos símbolos, la forma de encontrarse con esos símbolos. ¿Qué tiene que ver al respecto? Porque me da la impresión, para que nuestros amigos lo sepan, que no tiene absolutamente nada que ver al respecto con la realidad de Japón. Bien, pues bueno, empezando por Hiroshi Doi. Hiroshi Doi fue uno de mis maestros, que además me aceptó, no me lo puso muy difícil. Bueno, sí, me pidió, además fue uno el primer, se puede decir,
en mi primer viaje a Japón, él fue uno el que yo recuerdo de los primeros que me inició. Entonces no me lo puso muy difícil. En aquel entonces él me dijo un montón de cosas muy interesantes. Él es lo que se conoce como el fundador del Gendai Reiki. Gendai, que para nosotros nos parece una palabra muy exótica, que es moderno o contemporáneo. Pero la realidad es que aunque a nosotros nos parezca, cuando yo digo Gendai Reiki, que es como un estilo de Reiki muy extraño, muy particular o específico, la palabra Gendai es muy típica de Japón. Por ejemplo, Gendai Budo, si hablamos del arte de la guerra, las artes marciales, Gendai Budo. Estamos hablando de el arte de la guerra contemporáneo, moderno. La palabra Gendai es muy popular, pero en el mundillo del Reiki se le conoce como Gendai Reiki, pues a este señor, Hiroshi Doi, que además yo pienso que es un tesoro viviente. Este concepto de tesoro viviente en Japón existe, ¿no? Pero aunque no tenga este nombre, no le hayan dado esta categoría, para mí lo es. Hiroshi Doi es un tesoro viviente. ¿Por qué? Porque es un rebelde, en mi opinión particular, es un rebelde porque enseña a occidentales. Entonces, yo recuerdo, bueno, la verdad es que ahí era el único occidental cuando yo fui. Habían, eh, yo creo que éramos unas 30 personas, por cierto, todo eran mujeres, y un caballero, o dos caballeros, era el señor Hiroshi Doi y un servidor. Entonces, digo que es un rebelde porque él forma parte que de los que yo he conocido, es el único que forma parte de la asociación que hizo el señor Usui, creador del Reiki, antes de morir, lo que se conoce como el Gakkai. El Gakkai, bueno, es algo muy hermético. O sea, es que no pueden entrar ni los mismos japoneses pueden entrar a esa asociación, porque es como, hay como que cumplir una serie de requisitos muy complejas, y el señor Doi forma parte de esta asociación, y además, bueno, recibió como una especie como de chantaje, ¿no? De si dejas de enseñar a todo el mundo, puedes alcanzar un nivel más alto en nuestra asociación. Y él dijo que no, que como él estaba en la asociación estaba bien, pero que él quería seguir enseñando a quien él quisiera. Porque la voluntad del señor Usui, yo creo, es que el Reiki se expanda a todo el mundo, no que quede para unos pocos en Japón. Entonces hay como una mentalidad, especialmente la gente mayor, que es casi todos los miembros, por eso hay algún maestro por ahí que le llama al Gakkai el club de los dinosaurios, porque es todo gente muy mayor quiere decir a partir de entre 70 y 100 años. Entonces, bueno, la mentalidad del japonés tradicional es que se queden con lo suyo y que no lo compartan, solamente para unos pocos que lo valoren. Y bueno, para nada enseñar esto a un occidental. El occidental es el bárbaro. Esto no se puede enseñar a los occidentales. Pero el señor Hiroshi Doi, entre otros japoneses, afortunadamente, pues nos han querido enseñar a unos cuantos occidentales, pues esos secretos perdidos en el tiempo. Así que, bueno, por un lado, lo que aprendí con el señor Hiroshi Doi, que por cierto, él me dio una de las maestrías que tengo, él me la dio en Osaka y también me dio permiso para algo interesante, hacer mi propio método, no basarme en unas normas rígidas, sino que él me dio permiso para hacer mi propio método, cosa que otros maestros japoneses pues no me han permitido, ¿no? Aunque yo haya recibido el Shihan, me dicen, sí, te doy el diploma, eres Shihan, te reconozco como Shihan, pero tienes que enseñar las cosas tal como yo te las he dado. No puedes hacer tu método. Y eso también está bien. Eso también, Sí. también es bonito. Fuminori y Tagawa, ¿no? Por ejemplo, No, no. Bueno. no. Fuminori también me dio permiso para hacer mi método. Fuminori fue otro señor que también, ese me lo puso bastante difícil. Me lo puso bastante difícil porque me dijo que no me quería enseñar porque era occidental.
Entonces, pues bueno, por una serie de casualidades en la vida, acabamos cara a cara en Japón y finalmente, pues con los años y y una cantidad de dinero importante, él abrió su corazón y me dio la maestría y también me dio permiso para hacer mi propio método. Entonces se puede decir que yo enseño 2 líneas de Reiki japonés, que sería la mía propia, fruto de todas las maestrías que he hecho. Hay una línea que yo llamo Reiki japonés tradicional y moderno, y enseño otra que ahí vemos al señor Yamaguchi, Tadao Yamaguchi, que este sí que es lo más rígido, cerrado al japonés tradicional, que eso también tiene encanto, por eso di mi brazo a torcer. Entonces enseño estos 2 métodos de Reiki. El Jikiden. Jikiden también es una palabra típica japonesa, aunque en Occidente los investigadores de Reiki podemos ver como Jikiden como un método. Método que quiere decir directo. Directo sería el Reiki directo, tal como lo hacía Mikao Usui. Es como lo hacen en el Jikiden. Y de verdad que es un tesoro lo que se da en el Jikiden. Por eso yo hice la maestría y enseño ese Reiki para mí como el mejor. El mejor, ¿por qué? Porque es la tradición. Ya no es solamente aprender unas técnicas que tienen mucho valor porque funcionan, sino también es sumergirte en la tradición del pueblo japonés de antes de la Segunda Guerra Mundial, el Japón antiguo. Bien, pues esto sería un poco a nivel desglosado las primeras preguntas que me estabas haciendo. Luego, ¿cuáles me has comentado? Me has preguntado algunas cosas más. Sí, me interesa mucho saber una cosa muy, muy concreta. Yo por lo que he podido averiguar ya hace años, sobre todo de Tadao, que es Yamaguchi, es un personaje muy tradicional, muy suyo, muy, muy, muy japonés. ¿Cómo es posible que acceda a entregar secretos ancestrales? Porque yo sé perfectamente que eso es una cosa muy cerrada, que es para privilegiados y en este caso tú lo eres porque lo has recibido. ¿Cómo es posible que les incita? ¿Qué le incita concretamente a él, ¿no? Igual que pues, a los demás, no importa, cualquiera de ellos, a entregar a un occidental esos secretos que tú tienes, porque ahora después vamos a hablar qué se consigue con esa forma de trabajo, porque es una forma de vida, no es otra cosa. Lo que se vive en Japón no tiene nada que ver con lo que se vive en Occidente. ¿Qué les incita o qué ven para que te permitan a ti y a alguno más que yo conozco recibir esa formación? Y bueno, lo que me acabas de contar ya se sale de madre, que te permitan crear incluso tu propia escuela, tu propia técnica, tu propia forma. ¿Qué ven ellos en alguien como tú, Joan? Bueno, ven insistencia, interés en algo que ellos valoran mucho, que es que el Reiki se expanda en todo el mundo. Entonces, Respeto, ahí es donde voy. Respeto sobre todo al respeto, porque para mí ellos son personas que eso lo tienen muy claro y sobre todo lo ven como una forma de vida. sí, ¿Me equivoco? no, estás en lo cierto. Entonces, bueno, puede parecer fácil lo que he explicado antes, pero la verdad que ha sido muy complicado que me den, incluso DOI también, al principio no me lo puso fácil, tuve que enviar mis diplomas, hubo ahí un intercambio de emails, entonces, bueno, a veces me lo han puesto muy difícil, incluso mirándome fijamente a los ojos y diciéndome no en español, que eso un japonés nunca lo hace. Cuando un japonés dice no, te dicen me lo pensaré. Nunca te miran a los ojos y te dicen no. Para ellos es algo muy fuerte. Entonces, yo he tenido que pasar por ahí. He tenido que pasar porque me miren a los ojos y me digan no. Pero luego, quien me ha dicho no, me ha acabado dando la maestría. Y además, de corazón, no como forzado. ¿Por qué he conseguido todos esos logros? Bueno, porque mi objetivo en la vida está claro, lo que quiero. Lo que quiero es expandir el Reiki y que la gente conozca lo que es el Reiki de Japón, el Reiki originario, que no tiene nada que ver. Entonces, esto los japoneses en mí lo han visto.
han visto que una persona joven con ganas de luchar por el Reiki, porque la verdad es que hay que luchar por el Reiki, hay que luchar mucho, no poco, poco no, mucho, mucho, hay que luchar. Y bueno, yo cumplo con esos requisitos, además amo el Reiki, amo Japón, y eso lo han visto los japoneses en mí, y es uno de los requisitos, algunos, por ejemplo, Tadao Yamaguchi, uno de los requisitos que te pide para darte la maestría es que tú tengas el profundo deseo de expandir Reiki en todo el mundo, si tú quieres la maestría. O sea, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de deseo personal. Entre otros deseos loables, si tú tienes esos deseos, entonces sí puedes hacer la maestría o él te la puede dar si has cumplido también 1000 requisitos anteriormente. Pero también la actitud que tú tienes en la vida o tus objetivos hacia el futuro, eso también lo tienen en cuenta. Por eso pude recibir pues, todos esos logros en Japón como maestro de Reiki y se me entregó pues mucha información. En relación a lo de los secretos, bueno, pues tristemente, pues esto es algo que a mi ego no le ha gustado nunca, que es que me enseñen cosas y luego no las pueda compartir. Eso a mi ego no le gusta. Fantástico. Porque me enseñan muchas fotos, pergaminos, me cuentan historias y me dicen, por ejemplo, el señor Yamaguchi, siempre que le hago una propuesta, su respuesta el 99% de las veces es no. Propuestas tipo, bueno, ¿y qué te parece si en mi próximo libro publico una foto de estas? Porque esto la gente lo tendría que saber. Su respuesta es no. Hoy voy a dar una presentación, un PowerPoint en una feria, voy a hablar del Chiki, del Reiki. Pienso que sería una buena idea publicar una de estas fotos o contar esta historia. Su respuesta es no. Ya seguí un 99% de veces, pero yo me alegro porque a veces hay un 1% de ocasiones que me dice, bueno, vale, de acuerdo. Entonces, a veces, de vez en cuando me da algún regalito, pero es muy poco, muy pocas veces. Entonces, hay que ser, es que esto también en Japón está mal visto, que un discípulo sea así de descarado con su maestro. Bueno, no, descarado, para nosotros sería algo normal, ¿no? Pedir, preguntar, hablar, comunicarte. Eso para ellos es algo sorprendente. Bueno, qué chico más descarado que me está pidiendo una foto para que la publique en un congreso. Pero bueno, la verdad es que tiene razón. Esto sería muy interesante si lo publicara y lo comentara en Occidente. Pero mejor que no. ¿eh? Entonces, ellos, en cierta manera, pues les hace gracia. Les hace gracia a veces, porque también hay que cumplir unos protocolos, los protocolos de etiqueta. La gente mayor hay todo un protocolo para Japón. Por ejemplo, cosas tan absurdas como no llevar puestos unos tejanos. Si tengo una reunión con uno de mis maestros, no puedo llevar tejanos. Es una falta de respeto enorme para ellos. O no le puedo dar un abrazo, así, tocándole, haciendo colega. No me puedo hacer una foto con él tocándolos. O no le puedo estrechar la mano. No puede haber un contacto físico. Tiene que haber una inclinación. Hacemos así. Además, una inclinación bastante pronunciada, porque cuanto más pronunciada es tu inclinación, es que más respeto le tienes a tu maestro. Entonces, esto son detalles, pero en realidad hay 1000 cosas más. Por ejemplo, los regalos. Hay que llevarle un regalo caro a tu maestro. Un regalo bien caro. Entonces, es la costumbre. Entonces, yo como he estudiado mucho el protocolo japonés, el idioma, he estado años estudiando japonés en academias privadas, conseguí aprobar exámenes, también suspendí algunos porque es verdaderamente complejo. Es algo fascinante. Cuando te sumerges en el Reiki, es algo fascinante que nunca se acaba. Y estoy deseando volver a Japón a seguir investigando, porque ahí voy a responder a otra de tus preguntas que ahora me ha venido a la mente. El tema de los símbolos de Reiki.
¿De dónde salen los símbolos de Reiki? ¿Cuál es el origen de los símbolos de Reiki? Correcto. Bueno, ¿qué se cuenta en Occidente? En Occidente se cuentan auténticas barbaridades, por ejemplo, que el señor Usui, el creador de Reiki, se fue a hacer un ayuno de 21 días, que esto sí parece que es verdad, y que en esos 21 días él perdió el conocimiento y tuvo como unas visiones y se le aparecieron una serie de símbolos que luego fueron los que usó en el método. Y luego también el por qué el señor Usui fue a hacer un ayuno de 21 días a la montaña. Pues el motivo, lo que se dice en Occidente, es que él era profesor de la Universidad de Chicago y que sus alumnos le preguntaron cómo curaba Jesús, él no supo qué responder y se fue a hacer un ayuno de 21 días a la montaña de Kurama. Eso en Japón nadie lo dice. Además, tengo la carta, os puedo enseñar la carta de la Universidad de Chicago, que dice que ahí no hubo ningún Mikao Usui, que era profesor. No hubo ni alumno ni profesor en esa universidad. Y eso corresponde con lo que nos dicen los japoneses. O sea, ya sea en Tokio, en Kioto o en Osaka, todos cuentan que el señor Usui no fue profesor de la Universidad de Chicago. Él fue secretario, que esto yo lo dudo, pero todos los japoneses nos lo dicen. Él fue secretario de un político llamado Shinpei Goto, que yo pienso que no es así, pero es una opinión mía personal por todo lo que he investigado. Pero los japoneses nos dicen que sí, que fue secretario de un político llamado Shinpei Goto, que fue como primer ministro de ferrocarriles de la época, que se hizo muy popular porque hubo un gran terremoto que dejó desolado a todo Tokio y este político hizo un gran trabajo para reconstruir la ciudad junto con Usui. Y ahí está el tema. Por eso yo pienso que no es cierto que fue secretario de Shinpei Goto, sino que coincidieron en la misma época y los dos hicieron grandes cosas para levantar el espíritu de los japoneses cuando estaba todo desolado. Todo desolado quiere decir que 1 millón de personas se quedaron sin casa, en ruinas, todo Tokio en ruinas. Eso fue un año después que el señor Usui descubriera o tuviera la revelación en la montaña con el Reiki. Él ya tenía un grupo de alumnos en el año 1923, hizo una gran contribución social junto con Shinpei Goto. Por eso, no es que fuera secretario de Shinpei Goto, es que coincidieron en la misma época y los dos hicieron grandes cosas socialmente. Lo que está claro es que no fue profesor de la Universidad de Chicago. Y sí, muy probablemente fue monje. Los japoneses nos dicen que fue monje zen en un templo de Kioto. No nos quieren decir qué templo de Kioto fue donde estuvo 3 años como monje. Pero yo ahí tengo también mis dudas y pienso que no fue monje zen, sino que fue monje de una línea que se conoce como budismo esotérico japonés, concretamente de la línea Tendai Shu. ¿Por qué? ¿Por qué pienso esto? Porque la montaña en donde hizo el ayuno de los 21 días, en aquel momento, era propiedad de la línea religiosa Tendai Shu, que es budismo esotérico. Y había un entrenamiento de 3 semanas sin comer, donde Saicho, el fundador de la línea, proponía a los practicantes, a sus monjes, hacer ese ayuno de 3 semanas en la montaña. Por eso yo pienso que Usui era más que monje zen, era monje de budismo esotérico japonés. Su propósito era obtener la iluminación. En aquella época los hombres vivían unos 60 años y él estaba muy cerca de esa edad. Y no solamente alcanzó ese estado místico, sino que además obtuvo el regalo de el Reiki. Y así, como por casualidad, él creó el método y por casualidad, un año después, ocurrió este gran desastre en Japón, el terremoto que estaba diciendo, donde 1 millón de personas se quedaron sin casa y otros tantos miles quedaron malheridos y otros tantos miles murieron. Y él estuvo ahí. Qué casualidad, un año después, con un grupo de personas que podían ayudar a que recuperar el espíritu y la normalidad en la vida cotidiana.
Y este fue el origen. Y ahora bien, los símbolos. ¿De dónde salen los símbolos? Los símbolos no vienen así al azar en forma de burbuja, que eso como historia para los niños está muy bien, pero para los adultos los símbolos no vienen por revelación en la montaña donde Usui estaba haciendo el ayuno. Los símbolos parece ser que fueron posteriores, porque Usui no tenía una intención de crear un método ni de curar con las manos, no era su intención. Su intención era iluminarse, porque sabía que iba a morir pronto. Luego vino que él se encontró con una cantidad de gente en su casa que venían a que él le hiciera imposición de manos. Y entonces él pensó, tengo que crear un método para que las personas aprendan Reiki y traten a sus familiares enfermos y se traten a ellos mismos para encontrar el equilibrio, la felicidad y la armonía. Entonces así pensó en qué podía hacer y se inspiró en muchos métodos de aquella época. Por eso hablar de Reiki es hablar de historia del Japón antiguo. Se dice que hubieron 3 Japones. El Japón de Yamato, el Japón más antiguo de las geishas y los samuráis, luego el Japón de Tokugawa, que se cerró al extranjero, y luego el Japón moderno, de Meiji. Y bueno, la verdad, podemos decir que hay otro cuarto Japón, tristemente, el de después de la Segunda Guerra Mundial, donde la espiritualidad pasa a una crisis absoluta, después del año 1945 hasta hoy. Entonces, los símbolos, ¿de dónde salen? Los símbolos salen de diferentes tradiciones. Por ejemplo, aunque Reiki no es ninguna religión, y para nada es una religión, ni por supuesto una secta, no es una secta Reiki, porque no hay obligaciones, no hay compromisos, no hay que pagar nada, no tienes que tener un dogma, una creencia. Por eso no es una secta ni una religión. Entonces, los símbolos, eso sí, salen de diferentes religiones del antiguo Japón. Por ejemplo, si hablamos del shintoísmo, la religión originaria de los japoneses, el Shinto, ahí Usui, que era practicante del Shinto, se inspiró en coger un símbolo e introducirlo en su método de Reiki. También se inspiró en el budismo Tendai, budismo esotérico, en Saicho, ese señor que creó su propia línea de budismo, y cogió otro símbolo de ahí. Y también se inspiró en el taoísmo. El taoísmo, podemos decir, la magia china, y cogió otro símbolo. Y ahí tenemos los 3 símbolos que son la base del Reiki. La base del Reiki en Occidente, porque en realidad hay muchas más cosas. La gente se piensa que solo hay eso, pero es que hay 1000 cosas más. Tenemos esos 3 símbolos que vienen de esas religiones, pero que la gente tiene que saber que esto no es único del Reiki. Esto es algo típico japonés. O sea, si haces cualquier tipo de práctica, incluso en las artes marciales, a veces se dicen fórmulas que tienen poder antes de empezar una clase de artes marciales o cuando acabas la clase, se dicen fórmulas que te hacen despertar la devoción, el corazón, que te hacen ayudarte a estar centrado, a tener un nivel espiritual alto. Entonces, este tipo de símbolos es algo típico en todas las tradiciones esotéricas de Japón. De hecho, tú recibes curiosamente el cinturón negro de Jesse Glover. Bueno, me hubiera gustado, pero no fue. No fue así, porque este fue, mira, yo soy un amante del Japón, un amante de las artes marciales. Yo sé que este fue alumno de uno de los grandes mitos de las artes marciales, como fue Bruce Lee. ¿Y cómo fue eso, Joan? Bueno, la verdad que esto sí, alguna vez me lo han dicho y bueno, pues la verdad que sí, que esto me gustaría que hubiera sido verdad, pero sí que, aunque recibió el cinturón negro, no fue de manos de Jess Glover. Siempre he sido amante de las artes marciales y he practicado diferentes tradiciones, diferentes técnicas, y una de las que practiqué en antaño fue el método que hizo Bruce Lee. Bruce Lee creó el método conocido como Jet Kundo. Jet Kundo fue el método propio que él creó
basado pues en las artes marciales que él consideraba interesantes. Entonces hubo una época en la que yo practiqué este arte y bueno, pues pude recibir clases de este señor, de ya fallecido, Jess Glover. Jess Glover él decía que fue el primer alumno de Bruce Lee. Entonces, esta fue mi historia con Jess Glover, que sí, me hubiera encantado recibir el cinturón negro de sus manos, pero no, de sus manos no fue así. Fíjate, yo creía que sí, digo, qué maravilla, qué fantástico. Sí. Hubiera sido un lujo, sí, sí. Alguna vez me lo han dicho. Yo, de verdad, esta información en mi página web creo que no aparece esto, porque, bueno, la primera vez, esto fue alguien, una vez me hicieron una entrevista y, bueno, yo creo que en la página web pone eso, ¿no? Que hice artes marciales, entre otros maestros, pues Jess Glover, entre otros, y que también pues que era cinturón negro y tal y cual. Entonces el periodista me dijo en directo, bueno, y qué interesante que eres cinturón negro, no sé si sí, eres cinturón negro y alumno de, me dijo, y te dio el cinturón negro Bruce Lee. Y yo digo, no, ojalá me hubiera dado el cinturón negro Bruce Lee. Ya hubiera sido ya eso increíble, sí, sí. Digo, no, yo recibí clases de Jess Glover, que fue el primer alumno de Bruce Lee. Jess Glover, eso decía él, que fue el primer alumno de Bruce Lee. Y sí que es verdad que, entre otras disciplinas, pues ahí en una de ellas se me otorgó el cinturón negro en su día, pero son cosas diferentes. Esto en Japón también pasa, ¿eh? En Japón, cuando yo pago, aunque un poquito de japonés sé, siempre pago un traductor cuando voy a los cursos. Y a veces el profesor está explicándome algo y el traductor me dice, dice que el señor Usui fue samurái, era amigo del emperador Meiji y y fue profesor de la Universidad de Chicago. Y digo, bueno, ¿pero qué me estás diciendo? Digo, no me está diciendo esto. Me está diciendo que Usui venía de familia samurái, que no fue profesor de la Universidad de Chicago y que tal y que cual. Y entonces el traductor me dice, pues sí, tienes razón, es verdad, está diciendo eso. Y bueno, es que es muy grave lo que me estás diciendo, porque me estás diciendo nada que ver lo que tú me estás traduciendo con lo que está diciendo el profesor. Y además no estoy hablando de una persona cualquiera, estoy hablando de un traductor profesional, que a lo mejor, pues, por ejemplo, quien me ha traducido siempre es una señora pues de más de 50 años que vivió en España, se casó con un español, luego volvió a Japón y es que su oficio ha sido traductora. O sea, no estoy hablando de alguien cualquiera o de un aficionado, estoy hablando de un traductor profesional. El tema es, una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que la persona entiende. Y en Japón las cosas se complican mucho porque una palabra puede tener muchos significados. Aquí si yo digo algo, pues tiene un significado. La palabra tiene un significado. Pero en Japón no. En Japón una palabra puede tener muchos significados. Por eso, a veces las cosas se complican mucho y las traducciones son totalmente erróneas. Y eso ha hecho también que haya muchos malentendidos en el mundo del Reiki. Claro, por eso muchas veces se lleva a la confusión de lo que se escucha o de lo que se dice desde aquí en personas de Japón, pues como señor que tú estás comentando y demás. Tú has tenido la oportunidad de poner en práctica esto que ahora me gustaría, después de que me contestes a esta pregunta, Joan, preguntarte algo mucho más profundo al respecto de la cultura del Reiki japonés tradicional. Tú has tenido la oportunidad de trabajar o de hacer Reiki en un hospital de oncología, concretamente. ¿Qué resultados ha dado? ¿Cómo se te ha permitido
hacer eso y qué encontraste de lo que tú habías aprendido en la aplicación de lo que es el Reiki, en ese tipo Bueno, de casos, claro. bueno, no fue nada fácil. Esto recuerdo en aquel entonces, nos remontamos a unos cuantos de años atrás, donde que yo tuviese conocimiento, el único hospital que podía dar Reiki a los pacientes era el Ramón y Cajal de Madrid. Podemos decir que ese fue el pionero y el número uno en España a la hora de dar Reiki en un hospital de manera regulada. De manera regulada quiere decir que una persona no puede ir a decir, voy al hospital a dar Reiki a los enfermos. No puede ser, porque te van a echar a patadas del hospital. Entonces, se tiene que cumplir con unas normas. Entonces, aquí en Barcelona había una asociación de Reiki en la que yo formé parte y presentó proyectos en el hospital, en un hospital público además, para dar Reiki y fueron denegados. Los dos primeros proyectos fueron denegados y se presentó un tercer proyecto y fue aprobado. Eso supuso que durante, bueno, pues yo creo que aún hoy en día se está haciendo, porque algunas veces he preguntado si continúan y me han dicho que sí. Entonces, desde entonces, Estás hablando, Joan, de Gendai, ¿no? Gendai Renki. ¿Concretamente de esa asociación? no. Ok, ok. Gendai Reiki es una asociación de Madrid. Que yo sepa, en Barcelona no tenemos asociación de Gendai, que yo crea. Era una asociación que se llama Asociación de Terapeutas de Reiki en Cataluña. Se llamaba, ese era el nombre, Asociación de Terapeutas de Reiki en Cataluña. Y el hospital era la Vall d'Hebron. Ujú. Entonces, bueno, en aquel entonces íbamos 2 personas al día. 2 personas al día, esto equivalía a entrar a las 9 de la mañana y salir a las 3 de mediodía en las plantas de oncología y materno-infantil. Entonces eso lo hice un tiempo bueno, luego yo sé que pasaron los años y ya en vez de ir 2 al día, iba un grupo de 10 personas al día. Entonces, quien diga que Reiki ha pasado de moda no tiene ni idea, porque cada vez hay más interesados en el Reiki y creo que eso aún hoy en día se está manteniendo. Ya no somos 2 gatos los que íbamos al hospital, sino van 10 personas cada día durante un año. O sea, estamos hablando de cientos de voluntarios y ya no estamos hablando de 2 hospitales en España, estamos hablando de que un montón de hospitales en España, porque después de el Ramón y Cajal y la Vall d'Hebron empezaron a haber muchas más propuestas de otras asociaciones de Reiki por toda España y esto se empezó a extender cada vez más y más y más y ahora hay un montón de clínicas y hospitales públicos y privados, incluso hay mutuas que ofrecen, gracias a esto, el Reiki. Y bueno, ¿cómo fue mi experiencia en el hospital? Bueno, pues mi experiencia fue bastante dura, porque, bueno, además yo en ese hospital estuve cuando era niño, qué casualidad, la Vall d'Hebron, ¿no? Hubo un accidente en que se quemó todo mi cuerpo, afortunadamente solo me quedaron cicatrices en las piernas, todo lo demás se salvó, pero yo estuve en ese hospital bastante, era un año, estuve yendo un año de curas. Durante un año tuve que faltar a la escuela y un día sí, un día no. Estuve y luego una vez a la semana iba a que me cambiaran los vendajes de las quemaduras que hice en mi cuerpo y sufrí bastante. Entonces, qué casualidad que de tantos hospitales que hay, tuve que ir a ese a hacer el voluntariado. Bueno, porque era el único. Entonces, bueno, pues ahí ya me vino como una sensación de recuerdo de la infancia y luego también, pues, tratar a niños que estaban ahí ingresados y mi sorpresa era, pues, que, bueno, estabas dando Reiki a un niño y, bueno, a veces, pues, tenías así como una afinidad especial con algún niño y luego ibas otro día, preguntabas por ese niño y te decían, pues no, ese niño es que estaba muy mal y, bueno, pues ha fallecido. Entonces, bueno, te quedas así como un poco traspuesto, ¿no?
y ves el concepto de la vida y la muerte pues como algo como mucho más directo. Trascender el tema de la muerte es una dura lección que no se aprende por teoría, sino por vivencia propia. Correcto. Entonces, ahí pues me pude enfrentar a eso, ¿no? Niños que se morían y también niños que se curaban. Eso también era muy satisfactorio. Recuerdo un caso público de una niña que estaba esperando un trasplante. Además, lo comento porque ella hizo, se puede comentar, no es algo confidencial, se publicó, hizo un artículo público. Una niña que estaba esperando unos trasplantes de pulmones y finalmente se dio el milagro. Eso para mí fue algo como muy emocionante, ¿no? Tenía como, que nunca se debe hacer, ¿no? Pero son cosas del ego. El ego siempre empatiza, eh, pero hemos de estar al margen del resultado, al margen de... Sí, bueno, pero la alegría de que un niño, concretamente con la dureza y la crudeza de que eso supone, Joan, pues hombre, el esbozar una sonrisa, yo no lo llamaría ego, yo lo llamaría satisfacción. Sí, sí, sí. Bueno, pero quiero decir que hemos de estar al margen del resultado. Sí, también O es sea, verdad. Es cierto. nuestra actitud como practicante de Reiki es como acompañantes. Acompañantes es la persona muera o viva, yo simplemente soy un canal y estoy al margen del resultado. Tengo amor, viva o muera. Esa debería de ser nuestra premisa. Y menciono al ego porque el ego siempre quiere que la persona acabe como pues, curada, ¿no? Siempre queremos Claro. curar, pero no. Ese sería algo que debemos de apartar de la mente y pensar más en, bueno, que la energía haga su trabajo, Sí. fuera de lo que yo deseo. Bueno, es una lección para practicante de Reiki. Es nuestro trabajo diario también, ¿no? Tanto para el practicante de Reiki como para cualquier persona normal y corriente. Siempre tenemos esa expectativa. Total. Entonces, bueno, pues recuerdo que esta niña se puso bien y fue algo muy emotivo. Y bueno, los casos, eso sería la planta de los niños, ¿no? La planta de los niños, pues que era algo pues verdaderamente pues emocionante porque a veces te encontrabas con auténticos dramas porque no solamente es el niño que sufre, sino es, porque a veces el niño no sufre, el niño está en la cama y no sufre. Quien sufre es la familia, el padre, la madre. Eso, más que los niños, las verdaderas víctimas son los padres, que a veces se quedan sin su hijo. Eso es algo terrible. Y bueno, eso quizás es lo más duro, ¿no? Tratar a la familia, a los que se quedan y no a los que se van. Y luego, la planta de oncología. La planta de oncología también fue algo bastante duro, porque ahí sí que ya estamos hablando no solamente de la familia, sino también de la persona que lo sufre. Ahí sufren los dos. Entonces, eso también tengo recuerdo bastante claro y nítido en mi mente. Y bueno, para los amantes de Reiki, pues es algo que da una gran calidad de vida. O sea, si alguna vez encuentran que tienen a alguien cercano, como por ejemplo yo en mi familia, ¿no? Tuve también dos personas muy cercanas a mí que tuvieron que pasar por este tránsito y se recuperaron. Y siempre con Reiki, por supuesto, el tratamiento médico también, pero practicando cada día Reiki, son enfermedades que a veces tienen un final feliz. Final feliz quiere decir que la persona se recupera sin secuelas, sin efectos secundarios. Y esa es un poco lo que pude ver ahí, ¿no? Que el Reiki verdaderamente es algo que es ver para creer. O sea, los resultados son increíbles. Eso te iba a preguntar como algo muy, muy concreto. Tu opinión, no. Tu sabiduría al respecto y tu afirmación o negación. ¿El Reiki funciona realmente y por qué? Bueno, ¿por qué funciona? Mi opinión, totalmente. O sea, soy un gran defensor de Reiki. Gracias a Dios ya hay estudios científicos para los más escépticos. Solamente tienen que entrar en Google y buscar estadísticas. Entonces, el Reiki funciona sin lugar a dudas. Por eso está en los hospitales. Que nadie se piense que es fácil entrar en un hospital a dar Reiki. Se tiene que demostrar cuál es el objetivo de Reiki y si Reiki verdaderamente funciona y si somos personas normales los que hacemos Reiki.
Somos personas normales, no somos personas extrañas. Eso por un lado. Y Reiki, ¿por qué funciona? Reiki funciona porque es como una energía que ayuda a devolver a la persona a su estado original. ¿Cuál es el estado original de la persona? Pues es un estado de equilibrio. Lo que pasa es que la sociedad está como impulsada continuamente al desequilibrio continuo, al estrés, al caos, al conflicto, al enfado. Eso se ha convertido en algo normal. Lo raro es ser feliz, lo raro es ser tranquilo y vivir en armonía. Entonces, Reiki funciona porque el cuerpo está deseando recuperar su estado original y que la persona deje de sufrir. Por eso, en ese magnetismo que se provoca en el contacto físico, los resultados son evidentes normalmente desde la primera sesión. La persona experimenta que algo está pasando. ¿Ha habido alguna vez algún caso extraño que dice, no, a mí Reiki no me funciona? Bueno, afortunadamente hay poca gente que dice eso, muy poca. Pero podemos decir de un 100%, un 1%, dice, no, a mí Reiki no me funciona. O sí, bueno, a veces he encontrado gente muy curiosa. Una vez me encontré cara a cara con un caballero que escribió un libro para decir que Reiki no existe, que Reiki no funciona y que él hizo cursos de Reiki para demostrar a la sociedad a través de ese libro que Reiki no existe. Entonces, qué casualidad, el destino me lo puso frente a mí. Y él estaba muy orgulloso de su libro. Y bueno, yo le dije, bueno, pues si tú quieres, yo te invito a mis cursos y así quizás conozcas lo que otra manera de ver Reiki. Claro, hay gente, expertos en medicina china, que profundicen en el Reiki de Occidente. Pues la verdad, es algo vergonzoso, porque están en lo cierto. El Reiki de Occidente es algo que muestra un 10% de lo que es el Reiki, pero hay otro 90% que la gente de Occidente no conoce. Por eso, alguien que profundice en la medicina china puede tener la osadía de que Reiki no funciona o de que Reiki es algo muy anticuado, porque estamos hablando de un Reiki occidentalizado. Pero Claro. la realidad es que el Reiki auténtico, el Reiki de Japón, porque la palabra Reiki es japonesa, por eso Reiki es japonés, el Reiki es algo que nunca va a pasar de moda, porque el humano siempre va a sufrir hasta que deje de existir. Por eso Reiki es un gran antídoto para traer equilibrio en cuerpo y mente. Claro. Y ahora las tres preguntas para terminar. Yo seguiría hablando contigo toda la vida porque la verdad es que lo que yo conozco al respecto es bastante. La verdad es que tienes razón. Eh, pero está occidentalizado. O sea, mi pregunta para ponerte ahí un poco, digamos, apretado. Bien, que, bien. Apriétame, apretadete, apriétame. sí, sí, es... Eh, ¿hay maestros de Reiki occidentales? O sea, esta gente que pone las manos, que tiene sus consultas, eh, ¿realmente funciona eso que ellos están haciendo? Mójate al respecto porque yo, si tengo que dar mi opinión, te la daría muy claro, porque soy una persona muy clara al respecto. Punto número uno. Y punto número dos, esa energía, porque nosotros realmente en toda la aplicación de energía somos meros instrumentos para o conductores de una fuente universal que a través de nosotros llega a esa persona y tiende a lo que es la vis medicatrix o la autorregeneración o autocuración del organismo por sus propios métodos de equilibrio, como tú muy bien has dicho. Esta gente dice la verdad o están en su verdad confundida y equivocada por no haber dado con lo que es la fuente real, funciona o realmente deberían meterse en algo mucho más profundo y estudiar desde lo que es bebiendo de la fuente todo eso y de dónde viene esa energía, Joan. Muy bien. Preguntas excelentes y voy a ser totalmente honesto en mi opinión. Esta es mi opinión. Mi opinión basada en la experiencia y en el sufrimiento.
Dice que el sufrimiento es el mejor maestro, así que yo estoy de acuerdo. Entonces, mi opinión al respecto es, antes de irme a Japón, como comentaba, yo hice, y es más, daba formación de Reiki tibetano. Recuerdo que me venía pues siempre mucha gente a casa a recibir sesiones y yo a veces pues me ponía muy enfermo. A eso la gente era algo que no sabía. Pero si me venía alguien, pues por ejemplo, que tenía cáncer o que tenía un gran desequilibrio, la persona se iba estupendamente a su casa. Por eso siempre querían volver, pero yo me quedaba destrozado. Es más, había ocasiones que durante 4 o 5 días no tenía fuerza ni para hablar. O sea, era algo terrible. Yo pensaba que era algo normal, ¿no? Digo, bueno, son cosas de energía o quizás es algo mío personal que estoy sanando y por eso me quedo tan mal. Eh, bueno, y cuando recibí, ya no digo que en Japón, ¿no? Aquí en España, descubrí un maestro, un gran maestro en Madrid, que me inició en el primer nivel de Reiki japonés. Yo vivía en Barcelona y bueno, ya después de aquello estuve yendo a Madrid continuamente para que este señor me formara, Antonio Moraga. Eh, Está siempre en mi corazón. Luego ya se metió con temas de la India, como casi todos los grandes maestros, todos acaban absorbidos por la India y se olvidan de algunos conceptos interesantes, como profundizar, por ejemplo, en el Reiki y no perder el hilo. Pero bueno, ya son opiniones personales. El tema es que yo, cuando recibí mi iniciación de primer nivel de No, Reiki, no, pero esto es muy importante lo que está diciendo de Moraga, porque yo sé ahí va. perfectamente que hubo ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? es una desviación la que hizo al respecto de lo que sería la tradición originaria. Sí, sí, esto tiene que ser así, Joan. La tradición originaria a algo fantástico que estaba haciendo y que no se desvirtuó en su totalidad, pero sí se desvió de la base fundamental que era. Y esa es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. O sea, para ser claro, quería puntualizarlo. Bueno, yo tengo que decir que Antonio hizo un gran trabajo, o sea, en los años 90, yo creo que él fue el que trajo el Reiki auténtico a España en los años 90 y se gastó una fortuna en lo que eran aquellos millones de pesetas de aquella época. Se gastó una auténtica fortuna y él fue uno de los que, yo creo que el pionero en el Reiki japonés en España fue él en aquella época, ¿no? Lo que pasa que luego pues hizo, sí que es cierto que hizo su método de Reiki, después de todo lo que fue aprendiendo, que fue mucho, él creó su método, que estuvo muy bien y está muy bien, es muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, luego si seguimos investigando, pues la cosa se va cada vez desengranando más y aclarando más en el tiempo. Bien, nada, todos mis respetos para Antonio y muy agradecido de haber sido uno de mis primeros maestros. También con él hice, pues, en su día hice un montón de maestrías y yo creo que ha sido un gran referente en el mundo del Reiki de Por supuesto. Occidente. De Occidente. Eso por encima de todo, nuestro respeto más absoluto por ser pionero y porque yo sé quién es. Sí que trajo algo muy, muy, muy importante y lo que está haciendo es muy bonito, muy tal como piensa, pues válido en todos los aspectos y nada que objetar al respecto, por supuesto, todo nuestro respeto, claro que sí. Bueno, ¿por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Cuéntame, Sí, recuérdame. ¿Dónde nos hemos estaba quedado? realidad de la aplicación del Reiki en los terapeutas occidentales Sí, y sí, lo que yo de estaba comentando, la experiencia propia. La experiencia propia. Bueno, yo recibí mi primera iniciación de primer nivel de Reiki y todas mis molestias desaparecieron. Eh, ¿Cómo es posible, no? En Reiki 1, si yo era maestro de Reiki y me ponía enfermo y ahora recibo una iniciación de primer nivel y ya nunca más me pongo enfermo. ¿Qué está pasando aquí? Y ahí viene la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué estoy contando esta experiencia personal? Porque en Reiki de Occidente lo que se dice es, lo que importa es la intención. Y en el Reiki de Japón es, lo que importa es la no intención. Es lo que decíamos del ego, ¿no? ¿Qué quiere el ego? El Reiki japonés es el no ego. Y el Reiki de Occidente es el ego. El ego es la intención.
Entonces, claro, yo cuando venía la gente ponía toda mi intención, absolutamente toda mi intención. Entonces eso a mí me dejaba destrozado. Y luego hay otro aspecto que es si la iniciación es correcta. La iniciación es como un ritual, para quien no lo sepa. Un ritual en el que se te conecta con esa energía de Reiki. Y desde luego eso es muy importante. Si la iniciación está bien hecha o si la iniciación está mal hecha. Muy importante. Por eso, cuando a veces maestros occidentales dicen que la iniciación no tiene importancia, es muy importante. El Reishu es muy importante. Sin Reishu no hay Reiki. Sí que cualquier persona puede hacer imposición de manos, pero ahí sería la cuestión donde respondemos a tu pregunta. Cualquier persona puede hacer imposición de manos, pero ¿qué está transmitiendo esa persona a través de la imposición de manos? Está transmitiendo su energía vital. Entonces, eso no es Reiki. Sí que puede ir muy bien, pero eso no es Reiki. Por eso, en relación a todas esas personas que dicen que hacen Reiki y no se han formado, o bueno, ahí hablaríamos también de otro tema polémico, la formación a distancia. Esto es algo totalmente que están todos los japoneses en contra. No se puede uno formar a distancia, te tienes que formar con una persona porque esa persona es la que te transmite cosas que no se pueden transmitir a través de un vídeo. Es la energía del corazón, la energía del kokoro. Entonces el kokoro a veces sí se manifiesta a través de un vídeo, pero es importante el diálogo, la pregunta y la respuesta. Y eso a través de un vídeo, por ejemplo, en formación a distancia, eso no se puede conseguir. Y como otra cosa sería como hacer la iniciación. Sí que se han inventado iniciaciones a distancia, pero no tienen nada que ver con la iniciación originaria. Entonces, esto también sería otra cosa a tener en cuenta. Algo muy grave. La formación a distancia es algo que no aprueban los japoneses. Y luego, para hacer Reiki, es importante estar formado con un maestro de Reiki. No se puede ser autodidacta del Reiki. No se puede leer un libro y luego la persona ponerse a hacer Reiki en una peluquería o en un centro en la calle. Eso no es Reiki. Se tiene... Esto lo hay a patadas, como tú muy bien sabes, y por eso era la pregunta concretamente. Además es peligroso, es peligroso. Los peligros a los que se expone una persona que no esté iniciada y que haga Reiki, los peligros son que se puede poner enferma. Como por ejemplo yo he comentado, ¿no? Yo me formé y pagué un dinero en mi primera maestría, que fue el Reiki tibetano, y aún así, habiéndome formado, luego yo a veces me ponía enfermo, incluso habiéndome formado. Por eso es importante, si te formas, fórmate bien. Joan, llevamos casi 90 minutos. Me Bueno, quedan 4 preguntas que me gustaría no saltármelas en esta entrevista porque yo sé que tú eres una persona muy, muy ocupada y a mí me gustaría invitarte otro día más para profundizar concretamente en algo muy concreto. Me gustaría hacerte estas 4 preguntas para dejarlas muy claras para todo este tipo de personas. ¿Sí? ¿Te parece? adelante. Bueno, vamos a ver, ¿de dónde viene esa energía llamada? Ya no vamos a marcar que la energía es occidental o es la originaria, la que tú has bebido de la fuente a la que yo quiero referirme, que para muchos será la válida o la no válida, pero en este caso es la tuya y a mí es la que me interesa en este momento porque estamos tú y yo aquí, ¿vale? ¿De dónde viene esa energía, Joan? Mira, muy fácil. La energía viene no solamente del universo, de las estrellas, de la tierra, de las montañas, de los mares, de los árboles, no solamente viene de ahí, sino también viene del linaje. La energía del linaje también se manifiesta a la hora de hacer el Reiki. La energía del linaje, ahí nos preguntaríamos, ¿qué es esto del linaje? La energía del linaje quiere decir que la energía de tu maestro, del maestro de tu maestro, del maestro del maestro de tu maestro y del señor Usui, y antes del señor Usui, ahí nos preguntaríamos, entonces, exactamente qué es esto de Reiki. O sea,
nos estamos remontando a la energía del linaje, que esto ya es mi opinión, nos remonta a Gautama Siddhartha, el Buda histórico. Entonces, la energía del linaje, junto con la energía del mundo y del universo, es la energía que se da a la hora de hacer Reiki. Perfecto, fantástico, muy, muy interesante además, perfecto. Casi me lo has dicho, pero la siguiente pregunta de las 4 últimas que quiero hacerte es, bueno, ahí he puesto un texto en pantalla que pone Joan Piquer, maestro de Reiki y guía del Japón tradicional, para que la gente sepa de qué va la historia, tal y como lo estamos planteando. Defíneme, por favor, Joan, defíneme Reiki. Reiki se define en 2 caracteres, Rei, Ki. Esto está escrito en kanji. Kanji es un tipo de escritura japonesa. Hay 3 tipos de escritura, hiragana, katakana y kanji. El kanji es normalmente cómo se escribe Reiki. Reiki quiere decir Rei, se podría definir como universo, y Ki, energía. Pero esto es una traducción muy básica. Si desglosamos todo lo que quiere decir Rei, en el 1922 quiere decir mico o chamán, persona que habla con el cielo mucho y provoca la lluvia, eso sería rey, si desglosamos rey, quiere decir todo eso, y ki sería vapor o campo de arroz. Si lo unimos con el rey, sería persona que si habla mucho con Dios, recibe de forma ilimitada las bendiciones del cielo, que aunque no veamos, como el vapor, está presente en todo. En todo quiere decir salud, amor, dinero, trabajo, en todo. Eso es Reiki. La comunicación con Dios, esa energía poderosa que recibimos de esa suprema energía, por supuesto, claro que sí. La importancia de la escritura en el Japón tradicional, Joan. La importancia de la escritura. Bueno, realmente es importante. Los símbolos. Por eso se conocen 3 símbolos bueno, en realidad hay 4, ¿no? Pero hay 3 que se han hecho muy populares. El cuarto no sería el símbolo maestro que se conoce. Mucha gente conoce el daikomyo. El daikomyo no existe en Japón en lo que se refiere a Reiki, pero sí que hay otros 3 símbolos que, bueno, más o menos han llegado a Occidente. Lo que pasa es que cuando digo más o menos, si digo más está bien, pero si digo menos, muy mal, porque hay símbolos que no tienen nada que ver con los símbolos originales. Entonces, para los japoneses esto es algo muy grave. El símbolo tiene que estar bien hecho para que tenga el efecto mágico que se pretende. Si el símbolo no tiene nada que ver con el símbolo original, es difícil que funcione. Por eso la escritura para los japoneses es muy importante. Incluso el orden del trazado siempre ha de ser de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Para ellos es siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si lo haces al revés, ya está mal. Y para ellos es algo muy grave, porque ya no funciona, el símbolo no funciona. Es su mentalidad. Yo diría que incluso vital. Vital por la perfección absoluta que requiere la escritura, porque no cualquiera puede acceder tampoco a ese tipo de cuestiones. Joan, una reflexión. Una reflexión. Bueno, me gustaría que todas aquellas personas que estén viendo este vídeo se interesaran por el Reiki, y si son maestros de Reiki, que no crean que lo saben todo por ser maestros, sino que hay cosas que todavía no saben, y que por favor no pierdan la ilusión por el Reiki, aunque haya mucha gente que hable mal de Reiki. Estamos en unos tiempos complicados en los que aparecen a veces nuevas terapias, afortunadamente temporales. Digo afortunadamente porque son nuevas terapias que hablan mal de Reiki. Entonces, es imposible, gente que conozca Reiki, que hable mal de Reiki. Entonces, si alguna persona que está viendo este vídeo ha escuchado a veces hablar mal de Reiki, y además de manera muy coherente y muy argumentada, pues como decía antes, ¿no? Incluso hay gente que ha dedicado tiempo a escribir un libro para decir que Reiki no funciona. O también hay mucha gente que dice que Reiki es una energía antigua, que ya no funciona. Quien diga esto no tiene ni idea de Reiki, porque Reiki está siempre en auge. Van pasando
épocas, las generaciones van pasando y esos métodos que han aparecido y tal como han aparecido han desaparecido, que han hablado mal de Reiki, esos han sido temporales. En cambio, Reiki cada vez va más millones de personas lo están practicando en todo el mundo, porque es algo fácil que todo el mundo puede aprender y funciona. Así que invito a que los amantes de Reiki no pierdan la ilusión, la devoción por el Reiki y que sigan practicando Reiki para ellos y para sus seres queridos y que sigan investigando porque se siguen publicando libros sobre Reiki y bueno, ahora también pues tenemos estos canales de que se pueden ver estos vídeos para ver diferentes opiniones sobre Reiki y así el que vea este vídeo puede crear su propia opinión. Esa sería para concluir mi reflexión, no perder la ilusión por el Reiki. Por supuesto, por supuesto. Mira, Joan, voy a puntualizar algo más. Tú y yo no hemos estado hablando del Reiki que la gente conoce. Nosotros hemos estado hablando ahora mismo de una energía de comunicación con Dios, como tú has dicho, ese Dios que cada uno lo ponga como quiera. Y ni siquiera el significado de Reiki es parecido a lo que en Occidente pensamos que significa. O sea, tenemos una parafernalia dialéctica, una conjetura mental de lo que es el Reiki total y absolutamente desvirtuada de lo que es la tradición original. Eso me queda muy claro. Yo defiendo mucho lo que son las energías llegadas de donde estamos hablando. Y para concluir, Joan, me gustaría, bueno, de antemano, invitarte al Congreso Almas Sin Fronteras cuando tú tengas tiempo. Está en marcha, está funcionando muy bien. Vamos a hacer uno en Madrid, haremos otro en Barcelona. Te aviso porque si cuadra en tu agenda, pues para mí sería un honor y un placer poder ponerme delante de ti y en vez de darte un abrazo, decirte os. Y bueno, que ese va mucho más allá de lo que sería el saludo, sino el respeto y el cariño que se puede ofrecer a alguien. Y ahora sí que me gustaría, Joan, que me dijeras, para todos estos amigos que son fieles a mi canal, son fieles seguidores a lo que yo digo, son ya muchísimas personas. En realidad estamos hablando de mucha gente que me escucha diariamente y me gustaría saber dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar, tus redes sociales, tus contactos y qué es lo que Joan Piquer le puede ofrecer a todo el que se acerque a él para beneficio de todos. Adelante, Joan. Bueno, ante todo agradecerte este espacio para poder hablar de Reiki. Yo siempre digo que Reiki es el gran desconocido. Todo el mundo habla de Reiki, pero es el gran desconocido. Entonces, es una suerte poder estar aquí hablando contigo y con todas estas miles de personas que te siguen y además que me ofrezcas un espacio para esta conferencia. Así que acepto, encantado. Además, prometo dar una buena ponencia con una presentación de imágenes que he tomado en Japón en relación a Reiki. Además, haremos ejercicios en el espacio que tenga en este congreso, ejercicios prácticos y espero dar una buena charla interesante para todos. Así que acepto tu propuesta para estos congresos y luego, bueno, ¿cómo contactar conmigo? Bien, pues en Facebook, si ponen Joan Piquer, me pueden encontrar. Ahora en Instagram también, si ponen Piquer Joan, también tengo una página web, www.joanpiquer.es, un canal en YouTube también. Y ahora la novedad es eBooks. eBooks es una página que la gente si entra y pone en Google eBooks y entran, ahí hay programas de radio que he ido haciendo a lo largo de los años y he recuperado más de 50 programas de radio que eso la gente puede escucharlo de manera gratuita para que sepan un poco más de Reiki. Entonces ahí hablo de Reiki y de temas afines. Entonces de esa manera me pueden encontrar. Bueno, quien quiera contactar conmigo, ¿qué es lo que ofrezco? Bueno, yo me dedico a esto del Reiki, ofrezco formación en Reiki, allá donde se haga un grupo yo me desplazo, un grupo de 10 personas o también podéis venir a mí, yo estoy en Barcelona,
y aprender Reiki tal como lo he aprendido en Japón. Y quizás lo que más me fascina ahora de mi trabajo es llevar gente a Japón. Entonces, ya en los últimos años estoy llevando grupos en agosto, entonces es lo que más me fascina. Viaje a Japón. Entonces, ¿qué hacemos en este viaje? Pues llevo a la gente por la ruta que supuestamente Usui hizo antes de iluminarse, doy iniciaciones en diferentes templos, incluso en el Kuramayama, donde se supone que recibió la iluminación, en ese mismo punto, a los pies del árbol del fin, doy lo que se conoce como Reishu. Entonces, es lo que más me gusta ahora de mi trabajo. Todo lo que tenga que ver con Reiki, aquí estoy disponible para quien lo desee. Pues, Joan, yo te lo agradezco mucho. Quiero comentarte también que hay una plataforma de radio que se llama Alma con Alma Radio, TV, y me pertenece también, la creé yo junto con alguien más. Estás invitadísimo, por supuesto, a crear tu propio canal, si quieres, dentro de esa plataforma y a explicar lo que tú quieras, o remitimos a la gente a ebooks. Ebooks también lo utilizamos. Bueno, en todo lo que yo mueva, tienes las puertas abiertas y te agradezco muchísimo que hayas aceptado lo del congreso. Voy a pasarte a, si me lo permites, a Guadalupe, que es la chica que lleva todo. Y nada, miráis agendas, agendáis al respecto y voy a estar encantadísimo. Para mí es un verdadero placer y un verdadero honor. Y nada, amigo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación para esta entrevista. Podríamos estar hablando muchísimo al respecto y profundizar realmente en muchas cosas, porque eres una persona muy, muy docta en la materia. Y nada, simplemente pues agradecerte el que hayas aceptado y nada, abrirte las puertas para cuando tú quieras, Joan. Bueno, gracias a ti de nuevo por elegirme, porque sí que yo sé que hay mucha gente que habla de Reiki y bueno, soy un afortunado de poder dar mis ideas sobre lo que he podido investigar sobre el tema. Así que gracias por elegirme y bueno, en esa plataforma de radio pues estoy también dispuesto a, pues si tienes un programa que suelas hacer charlas sobre estos temas, pues me ofrezco también a hacer algún programa con tu emisora para que la gente conozca sobre Reiki. Por supuesto, hacemos mesas redondas, charlas, coloquios, hacemos conferencias de tú a tú, damos espacio a todas las personas que verdaderamente tengan algo que aportar y por supuesto yo estoy encantado. Claro que sí. Mira, yo te digo una cosa que a mí me gustaría. Dime. Hace años que lo pienso, hace años. Pienso que sería algo interesante hacer una mesa redonda pues de todos los maestros que estamos en España. Por ejemplo, tú que conoces a tantos, nos podríamos reunir en una mesa redonda y tocar temas y que se debata sobre el Reiki. Entonces, yo estaría abierto a esta mesa redonda y tratar con gente que tenga diferente opinión a mí. Así que esto creo que sería algo muy interesante, por ejemplo, para hacer en un congreso, o si no se puede hacer en un congreso, pues incluso sería en un estudio con una cámara delante, nos reunimos ahí 4 o 5 y cada uno da su opinión. Pues, Eso podrías hacerlo. pues acepto esa invitación, la tomo como algo muy bueno para hacer al respecto y te doy mi palabra que voy a empezar a moverlo desde mañana mismo, que tengo una entrevista con todo el equipo. Me lo anoto, lo pongo en marcha y nada, te aviso. Ultimamos con todas estas personas que quieran colaborar al respecto de una mesa redonda y nos reunimos donde sea y nos ponemos a hablar del Reiki. Acepto, Joan, me parece fantástica la idea. Muy bien, gracias. Gracias por tus iniciativas. Bueno, en ello estamos, ya sabes, la expansión del conocimiento, de la conciencia y de todo aquello que pueda aportar al ser humano una posibilidad al respecto de gestionar sus experiencias en positivo. Me debo a ello y estoy ahí al tiro, como decimos aquí en Extremadura. Y nada, cuento con personas como tú y como otros más que se dedican pues a este tipo de menesteres. Muchísimas gracias, Joan. Un abrazo enorme. Estamos en contacto y todos mis respetos para ti por todo lo que haces y por todo lo que mueves en el mundo en torno a eso que tú vives.